Hola, mi nombre es Catherine Almonte y estaré hablando sobre las leyes de Newton. Lo primero que estaré hablando es sobre la fuerza. Esta es la cantidad física con que expresamos la capacidad de cambiar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Debido a que la fuerza tiene magnitud, dirección y sentido, constituye una magnitud vectorial. Si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas simultáneamente, entonces definimos como fuerza neta a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Existen cuatro fuerzas básicas que son fuerza de gravedad o gravitatoria, que tiene la dirección del segmento que va desde el centro de un cuerpo hasta el centro del otro. Fuerza electromagnética, que está relacionada con el hecho de que la materia forme cuerpos microscópicos. Y por último, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte, que estas operan a nivel del núcleo del átomo. El equilibrio. Este es el estado de un sistema en el que coexisten simultáneamente dos o más componentes que se contrarrestan recíprocamente anulándose. Existen dos tipos de equilibrio, que son el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. El equilibrio estático es la habilidad o facultad del individuo para mantener el cuerpo en posición estable sin que se produzca desplazamiento en el cuerpo. Mientras que el equilibrio dinámico es la habilidad para mantener la postura deseada pese a los cambios constantes de posición. La primera ley de Newton. Esta define lo que se llama un conjunto de marcos o sistemas de referencias inerciales. La inercia es la propiedad de la materia que causa que los objetos se resistan a los cambios de movimiento. La primera ley de Newton establece que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un cuerpo en movimiento seguirá en movimiento con velocidad constante, mientras la fuerza externa neta sea nula. La primera ley de Newton describe lo que ocurre cuando la fuerza neta que actúa sobre un objeto es nula. En ese caso ocurre una de estas dos situaciones. La primera es que el objeto permanece en reposo y la segunda es que el objeto se mueve en línea recta con velocidad constante. La segunda ley de Newton. Esa describe el cambio de movimiento que se presenta cuando una fuerza neta distinta de cero actúa sobre un cuerpo. Tercera ley de Newton. Esta establece que en la interacción entre dos cuerpos A y B existe una fuerza de acción de A sobre B que provoca una fuerza de reacción de B sobre A. Las fuerzas de acción y reacción son de igual magnitud, igual dirección y sentido contrario, y actúan sobre cuerpos diferentes. Esta ley nos indica que las fuerzas siempre actúan en pares porque hay dos cuerpos interactuando. Tensión. Esa es la fuerza que ejercen todas las cuerdas a los cuerpos que están sujetas a ellas. Y el peso es la fuerza que ejerce un determinado cuerpo sobre el punto en que se encuentra apoyado. La fuerza se puede clasificar dependiendo de la forma en que éstas actúan. Entre estas están la fuerza a distancia. Estas son fuerzas que se mantienen entre dos cuerpos sin que estos se toquen físicamente. En estas fuerzas están la fuerza gravitatoria, eléctrica y magnética. Y por otro lado tenemos la fuerza de contacto. Estas son fuerzas que se manifiestan entre dos cuerpos cuando éstas se tocan físicamente. En estas fuerzas se encuentran alar, empujar, frotar, chocar, entre otras. En estas fuerzas podemos encontrar la fuerza normal, que es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella. También tenemos la fuerza de fricción o de rozamiento, que esta es la fuerza de contacto entre dos cuerpos que se opone al deslizamiento de uno sobre otro. Y por último tenemos la fuerza centrípeta. Esta es una fuerza neta que actúa sobre un objeto para mantenerlo en movimiento a lo largo de una trayectoria circular. Diagrama de cuerpo libre.
Ese es un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo u objeto en particular. La cantidad de movimiento lineal es una magnitud vectorial que se representa con la letra P minúscula y tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. La conservación de cantidad de movimiento lineal total establece que si la resultante de las fuerzas que actúa sobre un cuerpo o sistema es nula, su movimiento lineal permanece constante en el tiempo. Teoría de choques. Un choque es una interacción o contacto que se produce entre varios cuerpos y es durante un intervalo de tiempo considerablemente pequeño. Existen dos tipos de choques, los choques elásticos y los choques inelásticos. Los choques elásticos son aquellos en los que después de un choque de dos o más cuerpos, estos no presentan deformaciones. Mientras que por el otro lado, los choques inelásticos son aquellos en los cuales la cantidad de movimiento total del sistema es la misma antes y después de la colisión o choque, aunque no la energía cinética total del sistema. El impulso es la cantidad física que precisa cuánto es capaz de cambiar el movimiento de un cuerpo a una fuerza dada durante un intervalo de tiempo. Muchas gracias.